Antes de iniciar con el episodio, queremos hacer una aclaración. Por razones fuera de nuestro control, el sonido de uno de los invitados del episodio se ha visto afectado por el software que utilizamos para realizar la grabación de este podcast. Este es un episodio donde hemos tenido conversaciones muy relevantes y valiosas para los estudiantes de ingeniería y para aquellos que practican la profesión. Los exhortamos a ustedes, nuestra audiencia, a escucharlo en su totalidad y tener un poco de paciencia con los problemas generados por el sonido. De antemano, les pedimos disculpas y trataremos de evitar estos problemas en el futuro. Muchas gracias. Aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y Estas son solo algunas de las materias que no te ofrece la U, en las que habrías podido identificar lo que llamamos el abismo entre la U y el mundo real. Esto es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde te compartimos nuestra experiencia sobre cómo enfrentar el mundo real de los profesionales en ingeniería para que tu camino sea un poco más sencillo. En cada episodio abordaremos un tema nuevo y aplicaremos la ingeniería a nuestra experiencia. Así te compartiremos la principal información que nos habría gustado tener antes. Cuando nosotros lo vivimos. Ingeniería para la Vida. Hola, sean bienvenidos todos a un episodio más de Ingeniería para la Vida. Como siempre, vamos a tocar un tema muy interesante y relevante. Antes que empiece, quiero saludar a mi gran amigo Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que han sido 2 semanas donde la he pasado muy bien. Estuve en Barcelona un par de días y entonces no me puedo quejar. ¿Tú cómo estás, Federico? Todo muy bien, por dicha, aunque la energía que estás irradiando es contagiosa. Qué bien que la pasaste bien en Barcelona, cómo no. Hoy además, antes de introducir a nuestros invitados, tenemos otra invitada especial que ya conocen si nos han venido siguiendo, y es Laura Varillas, quien hoy se nos une al equipo de entrevistadores de Ingeniería para la Vida y nos va a ayudar con algunas preguntas. Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, por dicha, un gusto de estar por acá de nuevo, ahora del lado del entrevistador, pero no, un placer estar por acá y creo que vamos a tener un episodio bastante interesante. Muchas gracias, Laura. Rosen, contale a la audiencia quiénes son nuestros invitados hoy. Bueno, de antemano voy a pedir disculpas por el pequeño monólogo que voy a dar ahora, pero tenemos algunas cosas por compartir con nuestra audiencia antes de poder presentar a los invitados y el tema del día de hoy. Primero que todo, quisiéramos agradecerle a ustedes, nuestra audiencia, porque esta semana rompimos la barrera de las 2,000 reproducciones de los 9 episodios que hemos producido en distintos países, principalmente Costa Rica, pero también en Colombia, Panamá, Argentina, España, entre otros. Para Federico y para mí, esto es un gran hito y nos motiva aún más a seguir desarrollando esta iniciativa. Este va a ser un episodio con muchas primeras experiencias. Como ya lo mencionó Federico, Laura se nos une como nuestra tercera host al episodio del día de hoy. Federico y yo llevábamos varios meses cuestionándonos la necesidad de tener una mujer como parte del equipo, y cuando entrevistamos a Laura hace unas semanas, si ustedes lo recuerdan, nos dimos cuenta que ella es la persona idónea para llenar ese vacío. Así de que, al igual que Federico lo dijo, bienvenida, Laura. Siguiendo con primeras experiencias, esta va a ser la primera ocasión que al menos Federico y yo vamos a interactuar con los invitados, que son Adolfo Chávez y Johan Carvajal, del Laboratorio de Sistemas Espaciales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tengo entendido que Laura sí ha interactuado con Johan, y ellos son los invitados de este episodio, y vamos a ver cómo nos va entrevistando personas que previamente no habíamos interactuado. Y la última primera experiencia en este episodio es que por primera vez vamos a estar 5 personas interactuando. Así de que esto va a ser un experimento para nosotros. Ya entrando en materia de este episodio, una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve haciendo un poquito de investigación sobre Johan y Adolfo es que ambos han estudiado en las mismas universidades
su licenciatura y su doctorado. Ambos realizaron una licenciatura en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y su doctorado lo han sacado de la Universidad de Delft en Holanda. Y si mal no recuerdo, ambos sacaron su doctorado en Ingeniería Espacial, aunque tengo entendido que Johan también sacó un doctorado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Applied Electronic Technologies. No, Y ahí estuve, perdón que lo interrumpa, no hay problema. ahí estuve 3 años y luego ya me fui para Holanda, pero no, al final no terminé, pero sí estuve muy cerca, estuve investigando ahí por 3 años en física de plasma y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Laura, entonces, pero solo terminé el doctorado en ingeniería de sistemas espaciales. Bueno, Johan, nunca es tarde a volver a estudiar, a volver a sacar el doctorado. Pero bueno, sigamos. Actualmente ambos laboran en el Instituto Tecnológico de Costa Rica como profesores e investigadores en el área de sistemas espaciales. Johan y Adolfo tienen un tercer miembro en el laboratorio de sistemas espaciales, que es Juan José Rojas. Juanjo, como nosotros lo conocíamos en su época como estudiante en la Escuela de Ingeniería Electromecánica, pasó o procedió a obtener su doctorado en integración de sistemas del Kyushu Institute of Technology en Japón. Espero haberlo pronunciado correctamente. Lastimosamente, Juanjo no pudo estar hoy con nosotros, pero es importante mencionar que él también hace parte de este laboratorio. Para nosotros es un gran honor tenerlos a ustedes en este podcast y donde yo creo que el propósito real de este episodio, como en otros que hemos realizado en esta temporada, es poder inspirar a las siguientes generaciones de ingenieros e ingenieras a atreverse a soñar en grande y convertir esos sueños en una realidad, tal y como ustedes lo han hecho. No solo vamos a hablar sobre Adolfo y Johan y sus experiencias, pero nos vamos a enfocar también en un proyecto que ellos están realizando en estos momentos, que se llama el Proyecto Musa. Ahora sí, comencemos con Johan. Cuéntanos un poco sobre tu historia y cómo llegaste a donde estás ahora. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a ser parte de este podcast. La verdad es que para mí siempre es bonito conversar con amigos, ¿verdad? Y retomar algunos temas. Es bonito compartir una taza de café ahí o alguna bebida espirituosa, compartiendo experiencias y visiones con los demás. Yo pues soy oriundo de Pérez Celedón, al sur de Costa Rica, ¿verdad? Eso es en la zona sur de Costa Rica. Y allá pues tuve la oportunidad de estar en un colegio científico. Estando en el colegio científico, pues me motivé mucho por el área STEM. Siempre me había gustado mucho la física y la química. Y realmente cuando era niño investigaba mucho sobre las bombas atómicas y todo ese tipo de cosas porque me parecía algo muy, muy interesante. Y en aquel tiempo de la Guerra Fría, en los 80s, uno escuchaba las noticias y no entendía las implicaciones de muchas cosas. Entonces, estando ahí en el colegio, yo siempre había querido estudiar electrónica. Me inspiré mucho por las misiones de don Franklin Chan también, verlo ir al espacio. Y dice mi mamá que cuando yo era niño decía que algún día iba a ir al espacio o que iba a inventar una computadora, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas como niño uno las dice y luego se vuelven realidad. Tuve la oportunidad después de ir a estudiar al TEC. Ahí hice mi licenciatura en ingeniería electrónica y me fui a trabajar a la industria por un tiempo. Trabajé en Intel 4 años y estando en la industria, una gran inspiración fue don Adolfo Chávez, el papá de Adolfo. Adolfo y yo hemos sido amigos desde toda la vida casi, desde el 97, que estábamos en el cole y nos conocimos en un campamento. Ahí fue muy bonito y nos hicimos amigos. Yo visitaba mucho la familia y don Adolfo papá era profe del TEC y siempre nos inspiró mucho en el área de la docencia y la investigación, ¿verdad? Y después, gracias a eso, pues cuando Adolfo se fue a hacer el doctorado allá a Holanda, porque él se fue antes que yo me quedé aquí en Costa Rica trabajando un tiempo más en el TEC, él me inspiró también de irme para allá.
cuando él empezó a ser parte de ACAE y del proyecto Irazú, que empezó el primer satélite costarricense. Entonces hemos estado de alguna manera, la vida nos ha mantenido conectados y ahora somos colegas y grandes amigos. La verdad es que yo lo considero como un hermano casi. Y me alegra mucho estar aquí compartiendo con él porque sería como una tarde más de café, ¿verdad? Ahora con ustedes y con una gran audiencia que yo sé que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí para conversar un poco sobre cómo vivimos la ingeniería, porque yo pienso que la ingeniería uno la vive, ¿verdad? No es como una profesión, sino que uno se lo vuelve una forma de ver el mundo y de vivir. Entonces, gracias y espero que el rato que estemos aquí compartiendo sea ameno y pueda aportarles algo a ustedes que nos escuchan. Muchas gracias, Johan. Y ahora sí, Adolfo, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Bueno, me está tocando un punto sensible porque a mí no me gusta hablar de mí mismo. Pero bueno, vamos a ver. Creo que lo que podría decir primero es que yo siempre tuve la oportunidad de poder aprender acerca de lo que quisiera y creo que esa es una de las cosas más bonitas que uno le puede dar a un hijo, ¿verdad? A una hija. Y ahí creo que descubrí mi amor por la ciencia y por la tecnología. Siempre estuve preguntando qué era lo que quería hacer y la verdad tengo que reconocerlo. Yo lo que hubiera querido estudiar era ingeniería aeroespacial, pero en Costa Rica no existía. En eso vi lo que se hacía, lo que se trabajaba y meditando acerca de las cosas que me gustaban a mí cuando estaba en secundaria fue que me di cuenta, vi los programas de estudio, pero que me gustaba la ingeniería electrónica, me gustaba programar, pero también me gustaba la física, me gustaba la parte mecánica, me gustaban muchas cosas. Y encontré en ingeniería electrónica un lugar donde muchos cursos relacionaban con lo que a mí me gustaba. Entonces estudié ingeniería electrónica y después de eso, después de trabajar un tiempo en la industria, tuve la oportunidad de volver al Tecnológico de Costa Rica y la tomé porque me di cuenta que a mí me gustaba la investigación y el desarrollo. Y así surgió la oportunidad primero de hacer un doctorado y después de cambiarme el doctorado cuando el tecnológico se incorpora al proyecto Irazú, con el sueño de hacer el primer satélite costarricense, donde yo empezamos con la necesidad de que el tecnológico podía participar y al final el tecnológico fue la institución que realizó la parte técnica del proyecto. Para nosotros fue una odisea interesantísima que nos llevó a aprender muchísimo y a lograr demostrar que en Costa Rica se pueden hacer proyectos en el área espacial. El Laboratorio de Sistemas Espaciales se funda con la idea de darle continuidad a este sueño, que es convertir la ingeniería espacial en una herramienta de desarrollo donde han apoyado Johan y José, en otro momento el compañero Marco Gómez también apoyó, ya Marco está fuera del país. Y ahí seguimos trabajando en diferentes proyectos, en diferentes áreas. Ahora con muchísima gente, en muchísimos proyectos, en muchísimas cosas, trabajando en el área espacial. Eso nos alegra un montón porque se ha diversificado muchísimo, pero se empezó muy de cero, ¿verdad? Eso es un súper resumen porque son muchísimas cosas las que se puede decir, pero el asunto es que seguimos creyendo que el área de ingeniería espacial se puede convertir en una herramienta de desarrollo transversal, porque ingeniería espacial es una aplicación de muchísimas ramas de ingeniería. Pues excelente. Muchas gracias por compartir ese camino que ustedes decidieron tomar profesionalmente. Yo creo que no es casualidad que estén donde estén, ¿verdad? Aparentemente ustedes ya tenían ese sueño y pues aquí están cumpliéndolo. También quiero hacer una reseña que tanto Daniel, Laura y yo tenemos un pasado en ACAE. Daniel y yo, para los que no saben qué es ACAE, ACAE es la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y Aeroespacio. Daniel y yo fuimos miembros fundadores de ACAE. Yo también. Y eso iba a decir. Los tres, de hecho. Sí.
Siempre a Laura parece que la jalamos a diferentes proyectos, ¿verdad? Y entonces recuerdo eso, que jalamos a Laura y que tuvimos, inclusive interactuamos con don Adolfo en bastantes ocasiones. Pues ya después, como nos fuimos del país, nos tuvimos que desligar. Entonces es muy bonito escuchar que todo eso al final contribuyó para llegar muy largo y poder lanzar ese satélite centroamericano. Pero bueno, volviendo a ustedes dos, Johan y Adolfo, han hablado mucho de que ustedes se convirtieron en ingenieros y tenían sueños, pero tal vez si pensamos en qué es lo que los motiva o los motivó bien a estudiar una ingeniería, ¿qué fue ese gusanito que tenían ustedes que dijeron, queremos estudiar ingeniería? Y tal vez Johan nos puede empezar a contestar eso. Claro, no, buenísimo. Cuando yo estaba chiquillo, ¿verdad? Yo desarmaba todo, porque a mí siempre me ha interesado conocer el por qué las cosas funcionan como funcionan. Entonces, estando ahí, de niño, igual que Adolfo, en el colegio científico a uno lo estimulan mucho a pensar en la ciencia, ¿verdad? A conocer un poco más de física, de química, de biología, a profundizar en esas áreas. Estudiando física siempre me interesó mucho la parte eh, de las ondas, el electromagnetismo, y yo me preguntaba así como yo me acuerdo que había en Pérez Celedón, había un supermercado y yo trabajaba ahí de empacador los fines de año, ¿verdad? Y en ese súper yo me ponía a leer ahí las revistas y había unas revistas de National Geographic que explicaban cómo construir un radio. Y entonces yo veía unos transistores ahí, hablaba de corrientes y un montón de cosas de electrónica. Y yo dije, no, yo tengo que entender cómo es que este radio se construye. Y después dije, no, yo necesito entender cómo construir una computadora desde cero. O sea, cómo es que yo puedo desde idear un conjunto de instrucciones hasta poder desarrollar una aplicación. Y yo necesito entender todo eso. Y entonces tuve un dilema si estudiaba computación o estudiaba electrónica. Y al fin y al cabo yo dije, no, yo necesito saber cómo es que se construyen las cosas, ir a lo profundo. Y entonces decidí estudiar ingeniería electrónica, ¿verdad? Y entonces siempre me gustaron mucho las computadoras. De hecho, es mi área de especialidad. Ahora la especialidad mía son computadoras espaciales. Yo investigo sobre computadoras espaciales, desarrollo modelos de programación para computadoras espaciales. Mis estudiantes ahora, los que trabajan conmigo, desarrollamos herramientas para que el software que va en un satélite sea más confiable. Pero todo eso viene fundamentado de que yo siempre quise entender cómo funcionaba una computadora desde cero. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a estudiar ingeniería electrónica y posteriormente la parte espacial. De ahí fue básicamente que me fui a Corea a hacer el International Space Training y allá me motivé un poco por el tema espacial y yo dije, mira, ¿cómo será una computadora en el espacio ahora? ¿Verdad? Yo y mi afición por las computadoras, ¿verdad? ¿Qué será lo diferente que hay allá que puede dañar o hacer un flip bit, ¿verdad? Dañar una memoria o corromper un programa, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas siempre me interesaron. Y por ahí vino el tema, ¿verdad? De querer entender cómo funcionan las cosas desde el punto de vista fundamental. Y eso fue lo que realmente me motivó a estudiar ingeniería para construir soluciones. No solo para entender, sino para construir soluciones, adaptar el conocimiento y hacer cosas diferentes. Súper interesante toda esa travesía desde la curiosidad hasta la práctica. Y Adolfo, ¿a vos qué fue lo que te motivó para estudiar ingeniería? Bueno, primero tengo que decir que me está compensando una pregunta que era muy difícil de contestar con una que es facilísima de contestar, por dicho. Muy fácil, crear. A mí me encantaba la física, me encanta todavía, me encanta entender acerca de un montón de cosas, pero la ingeniería me implicaba el hecho de la creación. Yo tuve la fortuna de poder interactuar con programación cuando estaba en secundaria y, y eso lo adoraba, la función creativa, el hacer cualquier cosa, aunque en ese tiempo durara 2 meses haciendo un programita que sacaba una raíz cuadrada, cuando funcionaba me producía una satisfacción a la que creo que me volví completamente adicto, en el buen sentido de la palabra, y creo que esa satisfacción
fue la que me di cuenta que era lo que quería para mi vida, independientemente de en qué área, porque evidentemente soy un enamorado profundo del área espacial, eh, pero la ingeniería en general fue eso, estudiar, sin duda. Sí, muy, muy interesante cómo creo que los dos al final llegan a un mismo punto, ¿verdad? De esa curiosidad que tenían desde niños o también como adolescentes. Y bueno, ya hemos visto un poquito de la experiencia que tuvieron en la U, pero todos sabemos que no es lo mismo trabajar en la universidad o en un ambiente más controlado, donde hay guía, o inclusive en el colegio, donde tal vez como dijo ahorita Adolfo, tenía 2 meses para hacer un programita que sacara una raíz cuadrada o algo así, porque es algo más como un hobby, pero cuando ya uno pasa al mundo real, por decirlo así, a un trabajo, siempre hay como cierto tipo de abismo, ¿verdad? En este caso, para ustedes dos, ¿cuál fue su experiencia de pasar de la U al mundo real una vez que se graduaron del TEC? Sí, bueno, yo hice mi proyecto de graduación en Intel y después me quedé ahí. A mí me gustaba mucho. Ahí descubrí un área de la ingeniería que me llama o que ahorita soy un apasionado, que es Systems Engineering, ¿verdad? El Systems Engineering es la capacidad de poder crear sistemas complejos, entendiendo las interrelaciones que estos sistemas tienen con actores que a veces son no determinísticos, por decirlo así. Las personas tenemos una forma de actuar que es muy difícil de modelar. Cuando hablamos de Systems Engineering, empezamos entendiendo actores, empezamos entendiendo los socios de un proyecto. Son partes de un sistema que cuesta mucho modelar y que después sistematizar la solución. Eso me ayudó mucho cuando yo trabajé en Intel. Yo era ingeniero de calidad y como ingeniero de calidad tenía que interactuar con mucha gente para desarrollar procesos de certificación de productos. Entonces, estando allí con ellos, yo descubrí que a mí me gustaba mucho hablar con las personas, tratar de entender, tratar de, digamos, de abstraer lo que a veces una persona dice a un requerimiento, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, el estar en ese mundo profesional desarrolló elementos complementarios. Yo ya tenía una formación técnica en la que yo podía crear sistemas, crear control, entender la parte de telecomunicaciones, programar sistemas. Pero cuando entramos en el mundo real, que es muy complejo, ¿verdad? Mucho más complejo y especialmente en una corporación tan grande como Intel, donde hay muchas unidades de negocio interactuando, el entrar ahí me ayudó a entender de que básicamente dos cosas. Uno, que uno tiene que conocer muy bien las organizaciones con las cuales uno trabaja para poder entender mejor los procesos de comunicación, ¿verdad? Y los procesos de establecer y satisfacer expectativas. Y lo otro que me ayudó a entender es este área del Systems Engineering, ¿verdad? Que es descubrirla y entender de que los sistemas complejos requieren, más allá de las soluciones, por decirlo así, matemáticas que ya uno tiene, sino que las interacciones entre las distintas soluciones son a veces hasta más complejas que el problema mismo. Entonces, por ahí fue verdad, digamos, o por ahí ha sido que la experiencia profesional me ayudó y realmente eso me ayudó a enriquecer a los estudiantes cuando yo volví a ser profesor, porque yo volví con otra visión totalmente, con una visión distinta de haber estado en la industria, ahora volver a la academia y poderles dar a ellos una perspectiva distinta que básicamente acelere las curvas de aprendizaje que ellos tienen. Claro, eso está súper bien. Tal vez creo que para un estudiante, bueno, porque todos hemos sido estudiantes y varios ya hemos trabajado en la academia, cuando uno se va hacia atrás en el tiempo, que a veces dice, ay, cómo me hubiera gustado que este profesor me hubiera aconsejado respecto a esta cosa o a esta otra, o ponerlo un poco más en contexto con la vida real, ¿verdad? O sea, cómo se manejan ciertas industrias, como dice Johan, la interacción entre varios sistemas, entre varios proyectos es sumamente interesante y no siempre en la universidad se ve eso. Entonces, definitivamente, si Johan puede dar ese consejo a sus estudiantes, creo que es sumamente valioso. Y en el caso de Adolfo, igualmente, ¿cuál fue como ese abismo o esa, no sé si dificultad, pero ese challenge entre la U y el mundo real una vez que salió?
tanto a nivel tal vez de la licenciatura como inclusive después del doctorado, ¿verdad? Porque puede cambiar un poco. Creo que hay una cuestión a nivel fundamental, que tiene que ver con el objetivo por el cual usted hace un trabajo en una universidad y el objetivo por el cual usted resuelve un problema o está haciendo un trabajo en específico en la industria. Cuando usted hace un trabajo a nivel académico, usted busca demostrar que usted sabe acerca del tema que está resolviendo. Y cuando usted está en la industria, usted busca resolver el problema. Y esa diferencia fundamental es muy difícil de transmitir a los estudiantes, lo digo ahorita como profesor, pero tiene que ver mucho con la manera en la que uno aborda el problema cuando solamente tiene experiencia estudiantil, que es que usted piensa que usted lo tiene que resolver solo, o piensa que si se pega en alguna cosa tiene que buscar la solución solo, o tiene que demostrar la solución cuando perfectamente usted puede preguntarle al colega de la par para no atrasarse. Yo he visto y recuerdo en mi tiempo cómo estudiantes, por ejemplo, en proyecto de graduación se pegan una semana, 2 semanas con un problema que es una consulta de media hora, ¿verdad? Claro, Eso, sí. cuando Perdón, uno perdón es, que le sí, interrumpa, pero por es que supuesto, yo ahorita tengo 4 estudiantes a cargo, todos con proyecto de graduación, y es tan cierto lo que dice Adolfo, que a veces porque inclusive los mismos estudiantes como que tienen miedo porque piensan que tal vez es que uno los está evaluando para una nota, ¿verdad? Y es muy exactamente. diferente a ese requerimiento de la vida real, de que tal vez era tan fácil como solamente comentarlo o solamente buscar en otro lado o pedir el consejo. Y yo creo que definitivamente de acuerdo con ese, no sé, es como esa mentalidad de que siempre está una evaluación de por medio, de que siempre tengo que pasar el curso y que lo más importante en la vida real funciona diferente. De hecho, yo a veces le digo a los estudiantes que resolver un problema cuando uno trabaja en la vida real es como si uno pudiera hacer un examen haciendo trampa. Y es que es en Ajá, serio, es realmente como si uno pudiera hacer un examen haciendo trampa. Literalmente, si usted tiene un problema, que puede, por ejemplo, decir, yo tengo que sacar la inversa de una matriz, para decir un ejemplo muy específico que puede aplicarse a casi cualquier ingeniería. Usted puede tratar de pensar cómo se saca la inversa de una matriz a nivel general, o puede buscar un código que lo resuelva. Y desde el punto de exacto. vista práctico, tal vez encontrar un código que lo resuelva y entender cómo funciona para no equivocarse, puede tomar media hora y en lugar de perder una tarde completa. Creo que esa es la diferencia fundamental que yo encontré. Claro, Y es una diferencia definitivamente. abismal. Sí, y creí que usted lo ve también, porque justamente es algo muy difícil de transmitir. Y creo que en eso las universidades tenemos que enfocarnos en darle oportunidades a los estudiantes de trabajar en proyectos, no en proyectos Definitivamente. académicos, sino en proyectos donde estén fuera de esa exigencia de la nota, que sean voluntarios y donde la gente se identifique con el problema para que aprendan a resolver problemas con esas características. Sí, definitivamente porque, perdón que le interrumpa, Dale, porque eso por sí favor. los prepara para la vida real. O sea, es que, porque yo también lo vi, bueno, que estuve en el grupo de plasmas, eh, es resolver el problema al final, no es por el hecho de que quiero que el problema sea o que la solución sea la mejor posible, a veces es resolver con lo que hay en el momento. Y muchas veces, como ingenieros, o tal vez como decías, hasta el rato como que nos cuesta darnos cuenta de que no tenía que ser perfecto, de que no tenía que escribir o tratar de resolver la matriz inversa yo, sino que podría encontrar un programa. O en el caso con alguno de los estudiantes que tengo ahorita, que estamos utilizando bastante impresión 3D, a veces les digo, pero es que no hace falta que usted haga la rosca o que diseñe esto o lo otro, es nada más de buscar los STLs en internet y ya está, y se escala y listo. No hace falta que haga la pieza desde cero. Pero sí creo completamente de acuerdo de que motivar a los estudiantes a que participen en más proyectos de la vida real y no tanto en este es el proyecto para la nota, eso es lo que vamos a hacer este semestre y lo que importa es pasar sí o sí. Ahí Creo yo que quiero la comentar otra, algo, perdón, perdón. No, que dale.
Sí, nada más es rápido el comentario. Ahí, digamos, uno de los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de mi vida como ingeniero es algo que discutía mucho con mi asesor del doctorado, que él decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿verdad? Entonces yo quiero rescatar esta frase, ¿verdad? Porque muchas veces como ingenieros nos enfocamos tanto en entender, en hacer, como dice usted, todo desde cero, cuando realmente tenemos que entender qué es lo que realmente andamos buscando. Entonces, nada más rescatar esto para las personas, ¿verdad? Recordarles esto, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo que, muchas gracias, Johan. De hecho, lo que iba a decir es otra diferencia que yo creo fundamental y que es muy difícil de transmitir en la academia. El tema es que en general en la academia a uno se le hace una pregunta y usted tiene que resolverlo con una respuesta. Y esa pregunta está en el lenguaje de la ingeniería que usted está aprendiendo. En cambio, en la vida real, muchas veces uno no puede, uno tiene que ser la persona que haga la pregunta en lugar de solamente resolver la respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque los profesores universitarios, profesoras universitarias, van a plantear la pregunta en términos de ingeniería. Resuelva un sistema que vaya a tal velocidad o que entregue tanta potencia o que soporte tantos kilogramos o lo que sea. En cambio, una persona, un cliente, una institución, una organización del Estado tiene un problema abierto y el problema abierto necesita ser resuelto. Y a la hora de resolver el problema abierto, usted no le dicen cree un chunche que haga tal cosa, sino que usted tiene que empezar por aprender a poder hacer las preguntas. Y lamentablemente en ingeniería, y es muy difícil de transmitir esto, usted siempre le dan las preguntas para que usted dé las respuestas. En cambio, en estos casos, usted es la persona, como quien dice, que tiene que diseñar su propio examen. Y esa diferencia hace que la transición sea muy complicada, en especial para las personas que trabajan, ya sea en compañías pequeñas o emprendedurismos. ¿Por qué hablo de esto? Porque a pesar de que nosotros estamos en el ámbito académico, de alguna manera u otra, y varias personas me han dicho hasta que ya me terminaron de convencer, el Laboratorio de Sistemas Espaciales ha sido un emprendimiento, donde nosotros hemos tenido que preguntarnos quién necesita nuestros proyectos y por qué. Entonces, hemos tenido esa experiencia a un nivel diferente, por supuesto, pero muchas de las cosas de la supervivencia tienen que ver con eso. Es una dificultad grande y es muy difícil, como digo, de transmitir. Claro que sí, más bien, bueno, creo que ya han dado como diferentes consejos y a eso iba la siguiente pregunta, que qué consejos se darían, digamos, a ustedes mismos hace 10 años, 15 años, o a una persona que ahorita está a punto de entrar a la universidad. No solo, bueno, porque ya hablamos un poco de los que ya casi van a salir, pero con las personas que van a entrar a la universidad, ¿tienen algún tipo de consejo específico como para hacer la transición también del colegio a la universidad un poco más fácil, o cómo seguir con ese camino? No sé quién quiere empezar. Híjole, bueno, yo puedo darles así, porque cada persona tiene un contexto diferente y tiene metas diferentes. Yo lo que creo es que uno tiene que estar claro en lo que uno quiere y perseguirlo. O sea, y que la constancia eh, paga. O sea, realmente, digamos, yo lo veo cuando yo empecé el doctorado en el 2014 y lo terminé en el 2021, 7 años después, y habiendo hecho casi toda mi investigación en los primeros 4 o 5 años y después puliendo los papers, puliendo la tesis. Hay momentos en los que uno ya quiere tirar la toalla, ¿verdad? Entonces, yo pienso que uno de los principales consejos que yo le doy a los jóvenes es que sean perseverantes, ¿verdad? Los resultados no vienen del día, de la noche a la mañana, ¿verdad? De un día para otro. Y a veces en esta sociedad ¿cómo se llama?, de ciclos de vida tan reducidos, quieren entrar a la universidad y ese mismo año estar saliendo en televisión o en los periódicos, ¿verdad? No, uno tiene que saber que tiene que pasar por etapas, que la formación requiere tiempo. Lo saben los ingenieros en materiales, ¿verdad? Que meten un metal
hay que meterlo cierta cantidad de tiempo a cierta temperatura, sacarlo y meterlo al agua. O sea, ese tipo de cosas requiere, la formación requiere tiempo. Entonces no podemos pretender, digamos, recolectar los frutos de un día para otro. Entonces mi consejo es tener las metas claras y tener paciencia y mucho trabajo, ¿verdad? Con esos tres ingredientes, yo les puedo asegurar que el éxito va a venir en una o en otra forma. Pero eso sería como mi recomendación para la gente. O sea, sepan qué es lo que quieren, trabajen por ello y tengan paciencia, ¿verdad? Porque ahí va a venir poco a poco. Y el mismo camino lo va llevando a uno. El camino, eh, a veces a mí me gusta mucho escuchar charlas de Steve Jobs. Y Steve Jobs tiene una ahí, ¿verdad? Que se llama Conectando Puntos, ¿verdad? Entonces, cuando uno vuelve a ver para atrás es muy fácil porque ya uno sabe la solución de muchas cosas, pero ver para adelante es difícil. eh, pero uno tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Si uno sigue trabajando, los resultados siempre lo van a apadrinar. Entonces, esa es mi recomendación. Gracias, Johan. Adolfo, ¿cuál sería su consejo en este caso para las personas que van a entrar a la U? Bueno, yo creo que voy a decir una cosa que puede ser un poco polémica. Los títulos universitarios en este momento, en el siglo XXI, en las empresas que se comportan como si estuvieran en el siglo XXI, no sirven para nada. Realmente no sirven para nada. ¿De qué me sirve tener una persona que tiene un título universitario si yo no sé qué es lo que sabe? Yo creo fundamentalmente que la universidad es una oportunidad para aprender y que ese foco en pasar el curso aprendiendo la menor cantidad de cosas posible con el menor esfuerzo, tarde o temprano se va a pagar en la sociedad actual, porque muchas personas ni siquiera quieren contratar como emprendedor o trabajar con alguien porque tiene un título universitario, sino porque sabe algo en específico, porque sabe resolver cualquier problema independientemente de si esa persona es un técnico o es una persona que tiene un doctorado. Y es un poco polémico decirlo, siendo que yo trabajé tanto para trabajar en el doctorado. El punto es que lo importante es lo que usted aprendió, independientemente de dónde lo aprendió. Si lo aprendió en el doctorado, si lo aprendió leyendo en YouTube, si lo aprendió viendo cosas en YouTube o cosas por el estilo. Creo que esto es fundamental porque uno detecta, lamentablemente, en algunas de las personas que están en la universidad, unas ganas de pasar el curso y ya. Y si uno puede decir, mire, le voy a pasar el curso, no importa que no lea nada, lo hayan. Pero otras personas, por supuesto, tienen una actitud diferente, ¿verdad? Luego, yo creo que uno no tiene que tener miedo a arriesgar en aprender cosas. Y la última, que uno siempre tiene que tener claro que a dónde se visualiza, porque si uno no sabe, se visualiza, el viento lo puede llevar a cualquier lado. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en que uno realmente tiene que pensar en qué es lo que quiere hacer. Yo siempre quise trabajar en el área de sistemas espaciales, no quise ponerme como ejemplo, pero siempre quise trabajar en el área de sistemas espaciales. Y cuando estaba metido en el tema de electrónica, siempre iba hacia qué me acerca, qué me acerca, qué me acerca. Y sinceramente creo que a veces los caminos son muy largos para llegar a eso, parecen prácticamente imposibles, pero que uno tiene que dar un paso a la vez y nunca dejar de dar pasos, por más pequeño que estos sean. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo mío porque son los que tengo en la cabeza, aunque es un paso fallido, por eso me gusta como ejemplo. Yo, después de salir, me di cuenta que lo que quería era trabajar como investigador, pero no estaba haciendo nada para poder trabajar como investigador, que la formación de doctorado es la que le enseña, es una de las maneras en las que uno aprende como investigador, ¿verdad? Que aprende ahí, que aprende a hacer investigación. Y para hacer un doctorado, pues tenía que salir. Entonces, decido que yo quiero hacer un doctorado y me pongo a pensar, ¿a dónde me gustaría estudiar mi posgrado? Decido que me gustaría estudiar en Alemania, voy a estudiar alemán por un año y medio, y el primer día que yo me compré un cuaderno, sentí una profunda
satisfacción, una contentera de hacer algo, lo que sea, para poder aproximarme a ese camino. Después de eso, estudié un año y medio de alemán, no aprendí alemán, ya se me olvidó todo, y nunca fui a estudiar a Alemania, ninguna de las dos cosas. Pero no me arrepiento porque siento que ese paso que di me acercó un poco más a donde quería llegar, independientemente de que podría interpretarse como que en ese caso fue un callejón sin salida, y no lo fue. Definitivamente no lo fue. Yo también quise estudiar física, dije estudiar física. O sea, como que dice uno, siempre fue empujando la carreta y cuando se encontraba que por ahí no era, se devolvió y siguió, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar a las personas. Claro, lo importante es seguir adelante. Sí, pero seguir con claridad. Sí, pero sí, con claro. claridad. Con claridad de qué es lo que uno quiere. Y si uno no sabe cómo llegar, preguntar. Preguntar, meterse en proyectos. Y la última, la que yo hablamos mucho. Nosotros hemos detectado muchas cosas buenas en estas últimas generaciones que están estudiando. Tienen muchas ganas de hacer cosas extras, que son nuestras recomendaciones. Tienen muchas ganas de hablar y cosas por el estilo, y nos parece eso maravilloso. Sin embargo, hay que tener paciencia. Los proyectos de real impacto se hacen trabajando por muchos años, tranquilos, callados, hasta que los proyectos hablan por sí mismos. A veces yo soy totalmente, estoy totalmente en contra del fake it until you make it. A mí me parece eso extremadamente superficial y tiene que ver con una característica de estructuras que no son las que existen en Costa Rica, donde ciertas personas se logran montar sobre la estructura. El fake, o sea, yo detecto demasiado fake it until you make it, que sería un poco traducir algo como mienta acerca de sus resultados hasta que realmente los resultados sean reales. Y eso realmente daña profundamente la profundidad con la que muchas personas empiezan a meterse en trabajos o la que algunas áreas podrían realmente desarrollarse. Entonces, son los consejos. Yo es que me extendí mucho en esta. No, Adolfo, tranquilo. O sea, lo que ustedes han dicho, Johan y Adolfo, muchas veces creo que Federico y yo las hemos discutido en paralelo y se asemejan mucho a las conclusiones que hemos llegado. Y ya entrando un poco más hacia lo que es el laboratorio de sistemas espaciales, hagamos una transición hacia ese tipo de preguntas. Comencemos con, si nos pueden explicar un poco qué es lo que se hace en el sistema en el laboratorio de sistemas espaciales. Adolfo, adelante. Muy bien, yo voy a hablar como el pronto puede ser sucedido coordinador de laboratorio. Johan asume la coordinación del laboratorio en enero. En este momento yo soy el coordinador. El laboratorio de sistemas espaciales nace en el contexto del proyecto Irazú. El proyecto Irazú, que es un proyecto conjunto que ustedes conocen entre la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio y el Tecnológico de Costa Rica, tenía un objetivo muy claro, que era demostrar que existía capacidad en el país para desarrollar un proyecto espacial a través del desarrollo de un proyecto espacial. El proyecto espacial evidentemente no era un Sputnik, sino que no hacía nada, sino que era un proyecto donde nosotros lográbamos transmitir datos ambientales de un lugar remoto de Costa Rica, en San Carlos en específico. Entonces, el laboratorio surge por una preocupación que nosotros vemos de que un proyecto como estos puede generar una cierta cantidad de capacidades, y de hecho uno de los objetivos del proyecto, objetivos específicos, era la generación de esas capacidades, y que esas capacidades se pueden ir en bandada, ¿verdad? Que es como hacer una película, reunir un poco de gente y después que todo el mundo se vaya, y que nosotros queríamos tener una organización que pudiera aprovechar ese conocimiento con el objetivo, como dije anteriormente,
de que la ingeniería espacial se convierta en una herramienta de desarrollo para el país, siempre con el objetivo de eso. Nosotros, después del primer proyecto, Proyecto Irazú, en que se demuestra que Costa Rica puede realizar un satélite, decidimos que la mejor manera de cumplir este objetivo es la especialización del laboratorio. Es decir, no necesariamente trabajar en crear proyectos de un satélite completo, sino de nosotros ser especialistas en un tema para poder participar en proyectos cada vez de mayor impacto. Así, nosotros arrancamos con el proyecto GWSAT, que es un proyecto de una universidad norteamericana, la Universidad George Washington. Esta universidad tiene un satélite donde quieren probar un sistema de propulsión que ellos desarrollen, pero quieren tener una aplicación para el satélite. Así que nosotros, trabajando en conjunto con la Escuela de Ingeniería Forestal y con el doctor Julio Calvo, que era el rector del TEC, que era investigador en ese momento también, le damos una misión científica al satélite, y la misión científica es transmitir la información acerca de la profundidad de los humedales de Palo Verde, pero además que es muy parecido a Irazú, pero yendo a un nivel adelante, que es diseñando un sistema que tome fotografías de Palo Verde, o sea, que apunte el satélite hacia esa parte. Trabajar también con la Universidad Tecnológica de Kyushu, que desarrolla satélites para diferentes países en desarrollo, en el desarrollo de sistemas de sensórica remota, funcionando con satélites. Es un trabajo muy fuerte. El Laboratorio de Sistemas Espaciales trabaja fuertemente en la asesoría para la creación de la Agencia Espacial Costarricense, que ya fue creada, y incluso se ha convertido un poco de facto en la organización técnica que ha asesorado al Estado, sobre todo a la Cancillería de la República, en temas espaciales, porque ahorita, al ser Costa Rica parte de la Organización de Naciones Unidas para el Asuntos del Espacio Exterior, tenemos voz y voto en un tema donde Costa Rica no tenía formalmente especialistas del Estado en el tema. Y así por el estilo, ¿verdad? Han sucedido varias cosas. Hay una muy importante, que es que nosotros creemos profundamente en la creación de empresas de alto valor agregado, y en ese tema Johan ha trabajado fuertemente en conjunto con un spin-off del tecnológico, que es el proyecto MUSA, el que ustedes mencionaron anteriormente. Entonces es eso. Nosotros en principio nos planteamos como una organización que buscaba, ya les voy a decir por qué, no digo buscaba que ser el líder en Costa Rica para que la ingeniería espacial fuera una herramienta de desarrollo. Una vez creada la Agencia Espacial Costarricense, nosotros estamos convencidos de que la Agencia Espacial Costarricense debe ser esa organización que lidere la utilización de la ingeniería espacial como una herramienta de desarrollo, y nosotros replanteamos nuestro objetivo para liderar el desarrollo científico y tecnológico del área de ingeniería espacial para que la ingeniería espacial sea una herramienta de desarrollo. Entonces, creo que iniciamos un poco como tratando de sembrar semillas, y de ahí en adelante ir enfocándonos más y más en el papel que nos corresponde de acuerdo a la posición, al lugar y las capacidades que nosotros tenemos. Bastante interesante, definitivamente los proyectos, y que tengan esta visión de que ayuden en el desarrollo de este tema en el país, y que puedan realmente dar ese valor agregado y tener o traer más industrias de un alto nivel competitivo, por decirlo así. Esto con respecto a los proyectos, pero a mí me gustaría saber, bueno, todos en realidad, ¿cómo es el día a día en el Laboratorio de Sistemas Espaciales? ¿Qué hacen? Tal vez, ¿cuántos estudiantes hay ahí? ¿Cómo se organizan? ¿Cada cuánto se reúnen? Etcétera. Ok, ahí voy a meter yo la cuchara, como dicen. Bueno, nosotros nos organizamos por proyectos, ¿verdad? Entonces, tenemos varios proyectos en los que participamos y que cada uno de nosotros como profesores lidera. Y a cada uno de esos proyectos hay espacios asociados. Entonces, el Laboratorio de Sistemas Espaciales tiene varios espacios asociados.
¿Eso qué son? Espacios donde los estudiantes pueden trabajar o donde desarrollan las actividades. Entonces, por ejemplo, Adolfo tiene un espacio en el TEC de San Carlos donde tiene un proyecto de cohetería con estudiantes. Entonces ahí ellos trabajan, desarrollan sus motores, hacen sus pruebas, se reúnen y cada proyecto decide la base temporal con la que se va a reunir. Por otro lado, Juan José, por ejemplo, tiene un proyecto que está desarrollando un tester, ¿verdad? O un sistema de pruebas para subsistemas de potencia de pequeños satélites, que es un proyecto muy especializado en el área de expertise de él. Ese lo desarrollamos en la Escuela de Ingeniería Electromecánica, en el Delta Lab. Ahí tenemos el espacio, ¿verdad? El taller donde los estudiantes construyen su sistema, los prueban. Yo trabajo en ese proyecto como Systems Engineer y nosotros nos reunimos una vez por mes para coordinar entre nosotros y semanalmente yo me reúno con cada uno de los subteams con los que yo trabajo. ¿Ok? Eso es en ese lado. Luego yo tengo un laboratorio, digamos, donde nosotros hacemos más que todo aplicaciones de estaciones remotas. Entonces está en el quinto piso de la Escuela Electro. Ahí tenemos radios, tenemos Raspberry Pis y con los estudiantes también trabajamos en una base bisemanal, más o menos nos reunimos. Entonces cada uno de los proyectos, o sea, nosotros los lideramos, cada uno de los profesores lidera una serie de iniciativas. En el tercer piso, yo sé que Adolfo tiene un laboratorio donde él está desarrollando aplicaciones de control para orientación y órbita de satélites y sus estudiantes ahí tienen espacios para montar hardware in the loop con las simulaciones y para poder discutir, ¿verdad? Ellos también tienen una base temporal que, bueno, Adolfo tal vez nos puede ahorita contar de cada cuánto se reúnen, pero cada proyecto tiene como un pace distinto, ¿verdad? Porque los proyectos obviamente son los que traen el funding al laboratorio. Entonces, nosotros también apoyamos proyectos. Por ejemplo, yo llevo la cooperación del proyecto MUSA. El proyecto MUSA es un proyecto de Orbital Space Technologies, no es de laboratorio propiamente, pero nosotros somos socios en dos capacidades. Nosotros fuimos los socios que les facilitamos el acceso al lanzamiento por medio de, a veces la gente dice que, por ejemplo, la Agencia Espacial Costarricense no ha hecho nada y la Agencia Espacial Costarricense con solo existir logró que una corporación espacial sueca nos diera espacio para un lanzamiento gratis para una primera misión que el Laboratorio de Sistemas Espaciales escogió co-desarrollar con Orbital Space Technologies. ¿Para qué? Para darle capacidad a un startup. Nosotros dijimos, el laboratorio, nosotros podríamos poner un grupo de estudiantes que hagan una misión y la lancen, pero nuestra visión es ser enablers, ¿verdad? Nosotros le damos o facilitamos a compañías que vienen atrás que ellos puedan desarrollar su tecnología y probarla. Y nosotros decidimos en el Laboratorio de Sistemas Espaciales, dijimos, no, esta oportunidad de lanzamiento se la vamos a dar al proyecto MUSA para que ellos desarrollen un precursor de la misión que ellos van a lanzar a la Estación Espacial Internacional. Entonces, esa es la parte en la que nosotros, bueno, como laboratorio manejamos distintos proyectos a distintas frecuencias de operación, por decirlo así, para hablar en términos técnicos. Ok, tal vez relacionado a estas dos preguntas, la primera sería, ¿cuántos estudiantes tienen ustedes ahorita? Y si estos estudiantes son, bueno, no digo como solamente asistentes, por ejemplo, de investigación, sino como tal, todo el grupo, ¿cuántos serían? Y la segunda pregunta es, de los proyectos, porque ahorita mencioné un poco que traen financiamiento, ¿cuántos son financiados o formales? Y si hay proyectos que no son formales, pero que están ahí moviendo, avanzando, aprendiendo más. No sé si me explico. Sí, yo puedo hablar, digamos, de la cantidad de estudiantes, más o menos. Tenemos entre 20 y 30 estudiantes que participan en los diferentes proyectos. Lo que pasa es que nosotros tenemos, y eso tal vez Adolfo puede hablar un poco, como nosotros no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a esto, la forma en la que el laboratorio trabaja es que nosotros en los proyectos recibimos estudiantes que vienen de una organización paralela y que es autogestionada, que se llama TechSpace, que es una organización de estudiantes
gestionada por estudiantes en el área de sistemas espaciales. Entonces a mí sí me gustaría tal vez que Adolfo hable un poco de esto, porque él fue, por decirlo así, el papá de la criatura, ¿verdad? Entonces él fue el que, digamos, orientó a los estudiantes, porque realmente después del proyecto Irazú era tanto el interés que nosotros no podíamos manejarlo, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue segmentar, ¿verdad? Aplicar una técnica de segmentación en la que TechSpace se organizó para que los estudiantes pudieran autogestionarse y después de ahí dieran el salto a los proyectos que nosotros gestionamos. Sí, gracias, Johan. Creo que en este sentido, al menos cuando yo volví, Johan todavía estaba estaba fuera del país, y los estudiantes, muchísimos estudiantes, querían participar en los proyectos espaciales que seguían. Y nosotros preguntamos qué podíamos hacer. Era muy complicado con pocos recursos poder trabajar. Y decirle a los ciento y tantos de estudiantes que querían trabajar que no, era transgredir nuestros propios principios de generar oportunidades. Entonces, en ese momento surgió una oportunidad interesantísima, que es que llega un grupo de personas que varios de ellos habían trabajado en los grupos de cohetería de la UCR o en proyectos tecnológicos, cosas por el estilo, y nos dicen que quieren crear un grupo en el área de cohetería, en el área espacial en general. Entonces, un poco inspirado en lo que nosotros vimos en la Universidad Tecnológica de Delft, que es una universidad que tiene un trabajo profundamente orientado a generar oportunidades. La Universidad Tecnológica de Delft tiene un grupo, por ejemplo, de carros eléctricos que gana el concurso mundial de carros eléctricos, tiene otra en casas inteligentes, tiene otro en satélites y tiene otro en cohetería. El de cohetería fue el que tuve la oportunidad de participar como estudiante voluntario. Y el de cohetería básicamente era que si usted quería, usted nada más le tocaba las puertas a la gente y le decían, bueno, bienvenido, y entraba. Entonces este tipo de grupos son muy dinámicos, pero son justamente dinámicos porque no dependen de lo que hace o deja de hacer un profesor, sino que son autogestionados por los estudiantes, lo cual me parece una experiencia interesantísima también en la gestión, ¿verdad? Adolfo, perdón, nada más que lo interrumpa, disculpe, porque yo estuve por ahí, yo estuve en una visita oficial en Delft, de hecho fue cuando vi a Johan allá aquella vez que él estaba en Holanda, y yo fui a este grupo que es como un taller, porque me acuerdo que era como decir un ala industrial, donde habían diferentes proyectos que coexistían ahí, y a mí me pareció tan interesante esto de que no había como ningún profesor a cargo, sino que todo era simplemente por la motivación de los estudiantes, desde el manejo de los tiempos, digamos, de todo, de quién podía entrar al laboratorio, quién no, bueno, no al laboratorio, como digo, era como un taller grande. Sí. No sé si es el mismo, porque me acuerdo que habían diferentes proyectos, me acuerdo de la parte de cohetes, del carro eléctrico también, y que nos habían dicho que ganaban las carreras a nivel mundial, ese tipo de cosas. Es la misma filosofía. Ok, sí, porque me pareció sumamente interesante que lograban hacer esto ahí en TU Delft, donde de verdad que no depende de profesores, sino que es del entusiasmo y las ganas de aprender de los estudiantes en conjunto, y que trae ese tipo de experiencias para prepararlos a la industria más adelante también. No, total, pero es que el asunto es este. Tiene que haber dos ingredientes que son fundamentales. Uno, estudiantes que quieran, como quien dice, asumir esa responsabilidad de crear una junta directiva, crear un grupo que se encargue de, ¿verdad? Y la segunda, no importa que haya estudiantes con una junta directiva y sin motivación, si no hay por lo menos un profesor que sí sea la persona que les ayude a gestionar cosas. Sí, claro, siempre tiene que haber algún administrativo ahí porque no se hace solo, ¿verdad? Pero sí, exacto, muy importante. Entonces, ¿qué vi yo allá en TU Delft? Lo que vi fue un profesor, Chris, con el que yo trabajaba muchísimo, que después Johan trabajó con él también, que tenía esta inquietud. Entonces, por ejemplo, Chris les conseguía espacios en los laboratorios para que los estudiantes entraran y salieran cuando quisieran. Cuando los estudiantes tenían que conseguir un lugar para presentarse, él se los conseguía. Y yo traté, en principio, de hacer lo mismo con los estudiantes. Entonces les dije, vean, yo voy a apoyarles a ustedes, pero ustedes tienen que autoorganizarse.
y tienen que aceptar a cualquier persona que quiera trabajar con ustedes. Si no, yo no los apoyo. Entonces me dijeron, sí, perfecto. Entonces, esto se convirtió en la organización de TechSpace. Cuando TechSpace es creado, se crea la junta directiva y empieza trabajando primero con el área de cohetería. La primera vez que se hizo una ronda de presentación para presentar TechSpace y que las estudiantes pudieran participar, vinieron 300 personas. Llenamos 2 auditorios de gente y la motivación fue altísima. Evidentemente esto se va diluyendo un poco con el tiempo, pero más o menos empezaron a trabajar unas 100 personas en diferentes proyectos autogestionados y decididos por ellos mismos, por ellas mismas. Mire, ellos crearon sus propias capacitaciones con la gente que tenía más experiencia y cosas por el estilo. Y nosotros lo que hicimos fue darles consejo, darles recomendaciones, ser más mentores que administradores. Y creo que esa es una de las claves fundamentales de cómo tiene que trabajar la universidad en el siglo XXI. Porque saber qué hacer, usted lo encuentra en cualquier video de YouTube, pero poder tener mentoría realmente es un valor agregado. En ese sentido, Johan y yo hemos sido mentores en diferentes proyectos, en diferentes acciones. Ahorita Johan está trabajando muy fuerte en la mentoría del proyecto Musa. Yo directamente en Musa no estoy trabajando, pero por ahí fue el asunto y entonces nosotros evidentemente hemos aprovechado eso para que las personas que ya tienen experiencia con TechSpace puedan trabajar en el laboratorio de sistemas espaciales. Creo que es un ganar-ganar increíble. Por ejemplo, el tecnológico agrega un valor agregado que es que las personas que les gusta ingeniería espacial pueden trabajar en proyectos desde el día uno. Nosotros podemos tener asistentes con capacidad probada. Los estudiantes pueden tener experiencia en proyectos que no son calificados, en que tienen motivación de trabajar, aprender acerca de administración y aprender un poquito en un ambiente relativamente controlado, mucho más acerca de cómo trabaja ingeniería en la vida real. Entonces, para nosotros, la iniciativa ha sido muy exitosa. Estamos hablando de una iniciativa que arrancó y hasta la fecha se mantiene sin fondos institucionales asignados y sin tiempos asignados ni nada de esa naturaleza, solo con motivación y organización. Y lo que nosotros les hemos cedido son espacios físicos, las cuestiones que ya tiene el tecnológico y el tecnológico como tal ha funcionado como plataforma. Para nosotros es una gran cosa porque hemos visto como otros grupos en el tecnológico antes y después han sido así, pero para nosotros es fundamental que estos grupos adquieran liderazgo y que el techo de trabajo de estos grupos no sea, por ejemplo, una sola persona que fuera el líder de laboratorio. Nosotros tenemos una adversión enorme por los esquemas de tipo piramidal, donde hay una sola cabeza y todo tiene que crecer si la cabeza se mueve hacia adelante. Y por esa razón, por ejemplo, yo ahorita asumo la labor de coordinador y Johan va a asumir la labor de coordinador y después probablemente Juan José o algún otro compañero o compañera y no que no tengamos rumbo, sino que creemos profundamente en el trabajo de grupo como manera de lograr objetivos. Adolfo y Johan, muchas gracias. O sea, no hemos terminado, pero hasta el momento todas las enseñanzas y comentarios que han dicho realmente, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención cómo están manejando el laboratorio y cómo, o sea, qué piensan para adelante. Pero vamos un poco hacia el tema de los retos y retos en Costa Rica. ¿Cuáles son los retos más grandes para la investigación aeroespacial en el país? Sabemos que la parte económica es uno, pero ¿qué tal en la parte mental, en la parte de creérsela? ¿Es ese un reto? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo voy a comentar rápidamente sobre eso y me parece a mí que uno de los principales retos ahorita es poder enfocar a la gente en nichos que de verdad agreguen valor. Entonces, nosotros siempre hemos sido de la política de que el que hace de todo, o sea, no hace nada bien. Entonces hay que enfocarse en ciertas áreas para poder crear valor. Nosotros sí creemos que existe un ecosistema
y por eso fue que nosotros propusimos o propulsamos la creación de la Agencia Espacial Costarricense. Con don Franklin Chan una vez conversamos y hablábamos de que tenía que ser un catalizador. No podemos pensar en una agencia espacial, ¿verdad?, como una administración, como NASA, sino que tenemos que pensar en una agencia espacial ágil. Entonces, nosotros creemos que el talento está. De hecho, hay muchos proyectos que están diseminados. Uno de los retos es la articulación, y esa articulación pasa por una organización que tome un liderazgo y que permita que esa articulación sea fluida, que nosotros creemos que es la Agencia Espacial Costarricense. Entonces, ese es uno de los retos. El reto económico está por demás decirlo, ¿verdad? Estamos en un país que económicamente está en recesión, ¿verdad? O sea, el gobierno recorta por todo lado y a las universidades nos tira durísimo, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros realmente estamos creando valor. Entonces nosotros creemos que, bueno, todo este tema político, pero si hay liderazgo, ¿verdad? O sea, uno de los retos es empoderar esos nuevos liderazgos, y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dándole oportunidad que pequeñas compañías demuestren que pueden crear valor, que pueden ser un negocio, porque realmente solo así otras personas se motivan. Entonces, realmente nosotros hemos optado por empoderar pequeños emprendimientos, o emprendimientos, llamemos pequeños, por empoderar emprendimientos que demuestren que el valor agregado sí se puede llevar al cliente final, que podemos tener un impacto no solo a nivel nacional, sino a nivel regional de Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, Adolfo mismo lo puede decir, ¿verdad? Él está con un emprendimiento, y ahí vamos conectando gente que sabemos que tiene ciertos conocimientos. Entonces yo creo que el reto principal es la articulación de las capacidades que ya están in place, como dicen, que ya existen. Entonces por ahí ese es mi aporte. Creo que es, bueno, mencionaste un poco como los beneficios entonces de hacer la investigación aeroespacial, o sea, los retos, pero también los beneficios como de hacer una red. ¿Qué otros beneficios pueden haber también? Y Adolfo, no sé si quieres hablar. Sí, bueno, vamos a ver. Antes tal vez de contestar esto, creo que para contestar la pregunta, primero que todo, porque si no después se me va la pájara, dice por ahí, creo que el reto más importante a superar para mí es cómo el conformismo nos convierte a nosotros como costarricenses en los peores enemigos de nuestro propio desarrollo. Y esto es muy fuerte, porque creo que el enemigo de nuestro desarrollo no es que nosotros somos pequeños, porque hay países pequeños desarrollados, no es el nivel educativo, porque tenemos un nivel educativo alto, no es que no tenemos dinero, porque hay muchísimos países que no tienen dinero y surgieron al desarrollo relativamente pronto, sino el hecho de que nosotros en nuestra mente no podemos hacer cosas. Yo siempre menciono que cuando nosotros estábamos trabajando en el tema del satélite, estaba de moda el tema de la platina, y entonces decían, en Costa Rica no pueden ni arreglar ni una platina, ¿cómo van a poder hacer un satélite? ¿Verdad? Eso, y el satélite se hizo. De hecho, ahorita, ayer, justamente, no sé por qué estaba viendo que me salían noticias más viejas en 2011, cuando el Financiero le hace una entrevista a Johan, que Johan habla acerca de la agencia espacial y habla de que la industria aeroespacial costarricense va a ser la que se encargue del satélite, y veo unos comentarios de 2011 diciendo, oiga, industria espacial costarricense, qué ridículo, ¿quién habla de la industria espacial costarricense? Y hoy por hoy, en 2022, el clúster aeroespacial de Costa Rica tiene 39 empresas. Y hace 5 años, esas empresas, no solamente en el área espacial, pero esas mismas empresas exportaban 160 millones de dólares y tienen un ámbito de crecimiento enorme, ¿verdad? Y ahora, con el tema de la agencia espacial, los comentarios son los mismos, como si nosotros no aprendiéramos nada. Creo, me duele en el alma porque esto es un problema de todos los países, que los noticieros solo se enfocan en las noticias negativas y no ven cosas como estas, como miren, en 2011 nadie creía en esto, pero mira, sí se logró. Mire, esto no se creía, pero mira, sí se logró.
O sea, realmente sí lo podemos lograr. Vean, aquí, por ejemplo, si alguien con mérito puede trabajar en otra agencia espacial, eh, recibe su trabajo es reconocido y muy bien reconocido. Tenemos ejemplos impresionantes como el de Sandra Kaufman, o me recuerdo de Don Franklin, por supuesto, y otras personas que han trabajado en diferentes agencias espaciales. Pero si nosotros decimos, ay, qué bonito, ¿y por qué no creamos nuestra propia agencia para que la gente que esté aquí también pueda aprovechar esa capacidad? Entonces, literalmente nos luchamos el piso, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos creando los espacios para poder aprovechar nuestras propias capacidades. E Adolfo, incluso conectar las capacidades que existen en otros países. disculpa que te interrumpa, pero es que me diste en el alma. Me dolió. O sea, no es que me dolió, sino que estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Y yo creo que en parte es una de las razones por las cuales Federico y yo tuvimos que salir del país, porque nos cansamos. Dale, Federico. No, lo que iba a decir, Adolfo, es que lo que más podemos decir nosotros que hemos estado fuera tanto tiempo, bueno, y ustedes también han salido, pero es el hecho de que todo empieza por la cabeza, ¿verdad? Y lamentablemente en nuestros países la tónica siempre es comenzar por las razones por las cuales no se puede hacer algo. Y nos enfrascamos en conversaciones de café, de bebidas espirituosas, como dijo Johan, ¿verdad? Y es por qué no se puede hacer y qué barbaridad todo lo malo que nos está pasando. Y yo, que también tengo un pasado en Intel, aprendí algo que se llamaba Possibility Thinking, que era, dejemos de preguntarnos o decirnos por qué algo no va a funcionar y cambiemos y preguntemos cómo hacemos para que funcione. Y yo soy fiel creyente de que si algún día podemos enseñarle a nuestros niños a pensar de esa forma, Costa Rica y Latinoamérica podrían convertirse en una región desarrollada. Pero necesitamos líderes que estén dispuestos a tomar ese riesgo. Claro, sí, ahí el talento está en el país y ahorita que estaban mencionando esto de cuando salieron las noticias y los comentarios viejos de que la Agencia Aeroespacial Costarricense, yo vi los comentarios y yo me alegré tanto porque, bueno, y también estuve en el principio de acá y siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención. Yo también decía que quería estudiar ingeniería aeronáutica y bueno, por la misma razón que decía, no sé quién fue, si fue Adolfo o Johan, al final uno termina estudiando otra cosa con lo que hay, pero sí, cuando yo después vi los comentarios en redes sociales de gente burlándose de que se quería hacer eso, yo decía, pero es que no entienden qué es lo que implica esto, o sea, no entienden de que no es que se quiera hacer en Costa Rica una NASA o una ESA de un pronto a otro, o sea, es que no se trata de eso, es todo lo que implica, empezando inclusive por ley aeroespacial, de que la agencia está ahí no solamente porque querer crear ingeniería, sino también porque había un vacío legal de por medio. Y esta mentalidad de que no, es que no podemos, es que ¿por qué? Es que eso es muy difícil, si definitivamente tenemos que comenzar a alejarla. Y como acaba de decir Federico, esto también viene desde niños, de cómo tratar de motivar, de que se pueden hacer las cosas. Y yo, bueno, cuando tuve el podcast mío, de que hablé un poco de lo de taekwondo, porque yo hice taekwondo muchos años cuando era niña, y para mí siempre fue la mentalidad, porque fue algo que me inculcaron dentro del deporte, era de que yo podía hacerlo, de que yo podía terminar una pelea, de que yo podía hacer tal patada, etcétera. Y si eso mismo se diera a nivel académico, desde que se está en la escuela, no solamente de parte de los maestros, porque creo que la gran mayoría de maestros son buenos y son como muy cariñosos y que motivan a los hijos, pero tal vez todo lo que está alrededor, perdón, a los estudiantes, todo lo que está alrededor, ya sea otros compañeros, ya sean gente mayor, otros estudiantes, padres de familia, familiares, etcétera, que dicen, no, es que eso es muy difícil, es que eso no se puede hacer. Y definitivamente es algo que tenemos que ir cambiando y que no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tenemos disponible para hacer las investigaciones o para hacer otro tipo de sueños realidad. Y nada más, bueno, no sé quién iba a hablar, que acabo de escuchar.
No, iba a Chévere. transicionar a la siguiente sección, Laura, pero si tenés alguna otra No, más pregunta. bien, lo único que, porque yo iba a la siguiente pregunta, bueno, que fue con la que empecé antes, que era cuáles beneficios, pero de hecho ya Adolfo los dijo mucho, inclusive con parte económica, dio datos, datos como tales, entonces creo que ya estamos con cuáles son definitivamente los beneficios de la investigación aeroespacial en Costa Rica, creo que quedan bastante claros y lo que nos hace falta creo que es un poco más hablarlos, decirlos. Yo entiendo la parte que dijo Adolfo de que uno trabaja calladito, o sea, hasta que se vean los resultados, pero a veces para la gente o para otra gente que no ve el trabajo que hay detrás, a veces es bueno dar un poquito, decir, ok, si hemos hecho esto, aquí vamos poco a poco para que ya entiendan cuando quieren hacer o cuando se quería hacer la agencia aeroespacial, ok, por qué se ha hecho, qué había detrás, sino que fue una ocurrencia de un día a otro, ¿verdad? Pero creo que sí ya quedaron un poco claros los beneficios de hacer la investigación aeroespacial en Costa Rica. Te dije que te contesté porque cuando lo dijiste pensé que se me había olvidado lo de la pregunta. No, más bien súper bien No, porque dio datos, creo que eso fue lo más importante. tal vez para agregarle así en medio minuto, para ser muy específico, la industria aeroespacial es una de las de mayor valor agregado del mundo. Por ejemplo, incluyendo la industria de dispositivos médicos, ¿verdad? Costa Rica ya no puede competir por costos con otros países, tenemos que competir por valor agregado. Y el asunto que personalmente yo siento que pasa con Costa Rica es que Costa Rica, desde el punto de vista de valor agregado, pasó de tener un 25% de las exportaciones en una única área, en una única empresa, que es Intel, microprocesadores, electrónica, a tenerla en muchas empresas en una única área, que es dispositivos médicos, que en este momento representa el 25%, 26% de las exportaciones de este país. Creo que el avance lógico de Costa Rica es que estemos en múltiples empresas, pero en múltiples áreas. Entonces, ahí aeroespacial es fundamental porque ya tenemos las capacidades para desarrollarnos en esa área y ya lo estamos haciendo. Esa es una, esa es una de las razones fundamentales. Y la segunda es que con las capacidades que existen, aeroespacial puede desarrollarse en Costa Rica, no solamente de arriba para abajo, es decir, atrayendo empresas, sino a través de la creación de pequeñas empresas de muy alto valor agregado. Entonces, para mí esa es la importancia en específico, sobre todo pensando en la parte industrial. Excelente. La verdad es que hablar con ustedes nos trae esperanza para quienes aspiramos a regresar al país algún día. Así que, en serio, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros y con nuestra audiencia. Ya para ir enfocándonos o dirigiéndonos a la última parte del podcast, queremos hablar un poquito más de Musa. Él ya se ha mencionado un par de veces y me parece, Johan, que vos sos el que estás más cercano a eso, pero obviamente pues esta parte va dirigida hacia los dos. Contanos un poco qué significa Musa, cuál es el alcance de este, llamémoslo proyecto o bien esfuerzo, y quiénes son parte de todo esto. Ok, bueno, primero que todo, Musa es un proyecto y ojalá puedan invitar a los chicos de Musa a hablar aquí. Ellos son una compañía que se formó, que se llama Orbital Space Technologies. Orbital Space Technologies es un emprendimiento que se formó a partir de una iniciativa académica. Nosotros colaboramos con múltiples organizaciones a nivel global y una de estas organizaciones que se llama UNISEC es un consorcio japonés que promociona el área de sistemas espaciales. Ellos organizan cada 2 años un concurso que se llama el Mission Idea Contest. Ese Mission Idea Contest cada 2 años tiene una orientación particular. Entonces, en el 2019, un grupo de estudiantes de TechSpace se acercó a mí, ¿verdad? Y me pidieron orientación para el desarrollo de una misión que ellos querían hacer. Entonces, la persona que pues tuvo esta idea, que creo que se llama Valeria Dittel, que es colega de ustedes, ¿verdad? De la Escuela de Ingeniería Electromecánica, ella estudia mantenimiento industrial. Ella es de Turrialba y se le ocurrió que pues había todo un tema del mal de Panamá, ¿verdad? Que es una enfermedad que afecta al banano. Y ella dijo, bueno, ¿cómo será si podemos desarrollar alguna solución de este tipo? Entonces ella se unió con
colegas y amigos de ella de TechSpace y formaron un equipo y ellos fueron a Japón y compitieron y ganaron el primer lugar. Entonces, cuando ganaron el primer lugar, se ganaron un premio que fue una oportunidad de lanzamiento con una empresa que se llama Ice Cubes, que está en Holanda, por cierto. Entonces, Ice Cubes les da a ellos este lanzamiento y a nivel de Costa Rica, pues llamaron mucho la atención. Yo me acuerdo que yo les ayudé a organizar una visita a Corvana. Y entonces ya Corvana empezó a interesarse, empezaron a interesarse otras empresas, ellos empezaron a hacer mucho lobby, o sea, hay que darles el reconocimiento a ellos porque realmente tuvieron la visión de ver un nicho, ¿verdad? Y entonces empezaron a desarrollar. Ellos estaban ahí con su idea, pero Dave, para desarrollar este tipo de proyectos hay que hacer un levantamiento de fondos bastante grande. Entonces, cuando nosotros propusimos el proyecto de la Agencia Espacial Costarricense, nos contactó la Swedish Space Corporation para ofrecernos un lanzamiento en un vuelo suborbital. Entonces, nosotros, Adolfo y yo, hablando del tema, dijimos, bueno, ¿por qué no le decimos a esta gente de Musa que haga un vuelo suborbital donde puedan hacer un precursor de toda la tecnología que ellos van a usar, especialmente sistemas de visión por computador que van embebidos, sistemas de cultivos de los hongos, porque el proyecto Musa lo que busca es estudiar la interacción de un hongo y su antagonista, o sea, es como una guerra de los hongos en órbita, ¿verdad? Eso es algo como, suena como de otra galaxia, pero así es, ¿verdad? Es lanzar un experimento donde dos hongos van peleando y vamos observando esa pelea y a través de observar esa pelea podemos descubrir cosas sobre el comportamiento de los hongos que permitirían en un futuro desarrollar algún tipo de tratamiento o enfermedad a ese hongo del mal de Panamá. Entonces, es un experimento bastante sofisticado, ¿verdad? Y que está apoyado no solo por personas del área espacial, o sea, el Centro de Investigación en Biotecnología ha sido uno de los socios del Laboratorio de Sistemas Espaciales en este convenio que tenemos con Orbital Space Technologies, ¿verdad? Entonces, ellos han logrado involucrar otras organizaciones, ellos lograron formalizar su empresa y a través de este proyecto ellos lo que esperan es motivar a otras organizaciones que confíen en ellos el desarrollo de nuevas misiones suborbitales, ¿verdad? Y además poder brindar asesoría en el desarrollo también de misiones tanto suborbitales como espaciales. Entonces, eso es un poco el contexto, ¿verdad? Surgió la iniciativa de un ejercicio académico y se convirtió en una oportunidad de negocios que se ha ido desarrollando poco a poco y que continúa y se seguirá desarrollando. Entonces, básicamente, en resumen, eso es el proyecto Musa, ¿verdad? Y ellos les podrían hablar un montón más, ¿verdad? Orbital Space Technologies, ya sea Valeria Dittel o Carlos Rodríguez, ¿verdad? Que también es, curiosamente, estudiante de electromecánica, ¿verdad? Ellos podrían detallar más, pero nosotros como laboratorio lo que hemos sido ha sido una plataforma para que el ejercicio académico se convierta en un producto de alto valor agregado. O sea, ustedes están intencionalmente tratando de acortar ese abismo entre la U y el mundo real, lo cual me parece excelente. Sí, es correcto. Le da a Y, nosotros... perdón, adelante. y al crear emprendimientos, ¿verdad? En justamente, no solamente decir que tienen que crearse emprendimientos, sino en crearse. Lo que iba a decir es que justamente el proyecto Musa para mí es un ejemplo ideal, primero, de que cuando uno tiene una claridad de meta, entonces puede dar diferentes pasos, que fueron los pasos que ellos han dado, que es llegar a la Estación Espacial Internacional y después crear su empresa. Y el segundo, un ejemplo perfecto de que las oportunidades existen, pero lo tienen que encontrar a uno trabajando. Cuando, como decía Johan, con la creación de la Agencia Espacial Costarricense, muchas oportunidades empezaron a llegar al país solamente por la existencia de esta agencia. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Singapore Space Corporation andaba buscando una empresa costarricense que pudiera asesorar, y cuando llega a nosotros decimos, pues aquí está, Orbital Space Technologies. Cuando Swedish Space Corporation anda buscando una oportunidad de ingresar al mercado latinoamericano
a través de apoyar un experimento de una empresa en el espacio, pues aquí estaba, ¿verdad? Y justamente ese es el gran ejemplo, esa es la gran cosa, que, que las oportunidades tienen que existir, pero tiene que haber una coordinación, una estructura que permita canalizar esas oportunidades. Y tiene que existir la gente que esté trabajando en esas oportunidades. Y por eso creo que, por ejemplo, la gente de Orbital eh, son un excelente equilibrio entre hablar de lo que están haciendo y trabajar. Porque como decía antes Laura, hay que hablar de las cosas y estoy completamente de acuerdo, pero hay gente que más bien trabaja y nunca habla y eso puede ser un impedimento. Hay gente que Claro, habla tiene mucho y que haber un trabaja poco. balance. Tiene que haber Y un para balance, obviamente. total. Y el de Orbital para mí a mí me parece un ejemplo ideal de un balance adecuado. Sí, claro, decía un jefe mío que hay que cacarear de vez en cuando, ¿verdad? Para que le pongan atención. Eh, Tácticamente, ¿cuándo se proyecta que va a ser el lanzamiento de este satélite? Bueno, no va a ser un satélite, sino que va a ser un vuelo suborbital con el experimento. Va a ser ahorita, creo que en noviembre, finales de noviembre, desde Suecia, desde Esrange. Desde ahí lo van a lanzar, lanzan el cohete y después van y recuperan la carga útil, y durante todo el trayecto va a haber un momento, como unos 5 o 6 minutos, en que el experimento va a estar en microgravedad, y toda esa información la vamos a recuperar, digamos, una vez que recuperemos la sonda, ¿verdad? Ese proyecto sería este año, ¿verdad? Noviembre de este año ya se entregó el experimento, ya se integró, está en Suecia. Ahora en septiembre ellos fueron allá, hicieron las pruebas, hicieron algunas simulaciones de vuelo, y ya todo está listo para que en noviembre sea el lanzamiento de este experimento. Ok, excelente. Ustedes mencionaban estas organizaciones internacionales que se acercaron gracias a la Agencia Espacial Costarricense. Tal vez algo que nos queda la duda es, a veces estas organizaciones piensan de una forma y nosotros pensamos de otra, un poquito por lo que estábamos hablando de la mentalidad. ¿Cómo es esa interacción con organizaciones que suenan que están mucho más avanzadas que un país como Costa Rica, y cómo hacer para llegar a poder hablar el mismo lenguaje entre todos los grupos involucrados? Yo creo que ahí la clave fundamental ha sido la experiencia que uno puede tener justamente trabajando con ese tipo de organizaciones o de la experiencia que puede tener otros países. Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en investigación allá en los Países Bajos, nos dimos cuenta que para poder trabajar directamente como profesor en Países Bajos, en principio se exigía que la persona hubiera podido estudiar en otro país, al menos su posgrado. Es decir, no existía esa cuestión de yo saqué el pregrado en la universidad, el doctorado en la universidad y me iba en la misma universidad, sino que ellos veían el valor de la diversidad para que no hubiera un poco de esta endogamia académica. Y creo que para nosotros fue eso fundamental, el poder interactuar allá, porque justamente cuando uno trabaja con este tipo de organizaciones, está pudiendo entender a las organizaciones con el mismo lenguaje. Eso es una cosa. Creo que la otra cosa fundamental ha sido la experiencia del proyecto Irazú. Con el proyecto Irazú, una cosa que nos tomó un montón de años, tal vez nos tomaría mucho menos años con la experiencia que ya habíamos acumulado. Pero el proyecto Irazú fue una serie de pruebas y errores, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de buscar apoyo, de hablar con quién, de conocer gente. Y ese tipo de experiencias son las que generaron en el país esa capacidad de muchísimas personas. Entonces, ya cuando nosotros interactuamos con estas otras organizaciones, existía, digamos, esa experiencia para poder soportar a estos grupos que tal vez son estudiantes y no tienen esa experiencia, poder aportarles esa experiencia para poder interactuar con estas organizaciones. Es decir, para mí, la experiencia que existía por estar afuera, pero la experiencia que existía por
hacer los otros proyectos a golpe y a puro aprendizaje, creo que nos dieron esa confianza y entender y estudiar muchísimo acerca de cuáles son las oportunidades del país, porque realmente la filosofía que nosotros hemos tenido es que los trabajos que nosotros hacemos son de ganar, ganar. No es decir, bueno, es que Costa Rica es un país pobre, entonces nos tienen que dar cosas, sino que las alianzas que nosotros hacemos aquí desde Costa Rica son las mismas alianzas que haríamos si estuviéramos en un país desarrollado. Y creemos profundamente que ese es el tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer a pesar de nuestras limitaciones. Entonces, creo que un poco la filosofía y otro poco la experiencia son las que nos han ayudado a poder hacer el acople, por decir una cuestión técnica, con esas organizaciones, aunque ese acople es más difícil entre lo que hacemos nosotros y lo que tenemos que hacer que con las organizaciones y lo que tenemos que hacer, si me explico. Es más fácil interactuar con esas organizaciones que más o menos ya saben cómo se tiene que trabajar, que poder hacer que las organizaciones de nosotros puedan trabajar a ese nivel. Entonces, digamos que nosotros como laboratorio, de alguna manera, nunca lo había pensado así, pero lo voy a seguir diciendo así, ahorita que nos lo preguntaron, hemos funcionado como ese acople. Y es un trabajo difícil, pero esa experiencia nos ha permitido de alguna manera que algunas cosas hayan salido bien. ¿Cuál es el siguiente gran hito para el laboratorio? De aquí a 5 años, ¿qué creen ustedes que se puede convertir este laboratorio? Sí, bueno, es una discusión que hemos tenido sobre la mesa, Adolfo y yo y Juanjo, ¿verdad? Ahorita nosotros queremos armonizar un poco el quehacer de la parte espacial en el TEC y ya no llamarnos solo Laboratorio de Sistemas Espaciales, sino llamarnos el Programa Espacial del TEC y que sea una iniciativa que ya está coordinada y formalizada adentro de la institución. Estamos trabajando en eso, en formalizar un programa espacial del TEC donde no solo vamos a tener escuelas, digamos, como electrónica o electromecánica que hemos venido colaborando naturalmente, sino que vamos a colaborar con biotecnología, vamos a colaborar con forestal, vamos a colaborar con construcción, porque la ingeniería está en todo, ¿verdad? Y la ingeniería espacial es un área transversal que nos toca a todos. Entonces, vamos hacia una perspectiva un poco más amplia, pero también con proyectos, digamos, aterrizados en aplicaciones muy específicas, ¿verdad? Entonces, como lo que hablábamos, ¿verdad? El proyecto que tenemos con Juan José del tester para subsistemas, de algunos subsistemas de control y orientación, enfocarnos, digamos, en algunos aspectos, pero sí meter más organizaciones que nos puedan ayudar, digamos, a darle un espectro más amplio a la utilización de los sistemas espaciales, ¿verdad? Eso es como así es como yo veo a nivel de tech. Yo pienso que tal vez Adolfo, como miembro de la junta directiva de la agencia espacial, nos puede dar una visión más amplia a nivel local, digamos, país, ¿verdad? Yo les puedo hablar a nivel tech, que es esta idea que estamos persiguiendo, pero a nivel país, tal vez Adolfo nos puede contar, porque ahí están los actores que definen un poco este tema. Sí, Johan, si me permitís, yo quisiera hablar primeramente del laboratorio. Eh, Johan acaba de hablar del cómo. Yo quisiera hablar un poco del qué. Eh, Creo que el laboratorio, dentro de unos 5 años, fundamentalmente se puede convertir en la rama de investigación y desarrollo de la industria de este país, que en este momento está en un nivel Tier 3, Tier 4, que es ser proveedor de otras organizaciones, la industria aeroespacial. Entonces, no existe un componente de investigación y desarrollo en la industria muy fuerte. Yo creo que lo primero es que el laboratorio fuera el soporte fuerte de un desarrollo en investigación y desarrollo en el área industrial bastante fuerte. Eso primero. Segundo, el laboratorio funcionando como contraparte en proyectos cada vez más grandes. Creo sinceramente que en esta misma década el laboratorio podría ser parte de una misión que vaya más allá de la órbita terrestre. Eh, Creo sinceramente que Costa Rica va a tener su primera participación en una misión lunar en esta misma década y creo
que el laboratorio podría ser un actor relevante, si no fundamental, en esta misión. Y estas misiones tienen el objetivo de empujar cada vez más hacia adelante, que tiene con todo este sentido de la parte industrial. Y en la parte de cohetería, creo que el laboratorio podría apoyar el desarrollar un cohete que cruce por primera vez la línea de lo que se define como el espacio y por lo tanto que el primer aparato hecho en Costa Rica llegue al espacio de manera oficial. Son metas muy fuertes, pero creo que en 2011 la meta de lanzar un satélite era así de fuerte. Todas estas metas y el cómo, que Johan es especialista en eso, tal vez no se logren todas, pero creo que si se logran un par, esto generaría un impacto muy fuerte en las personas que participen en esto, que creo que generaría una gran cantidad de círculos virtuosos que agregarían un poquito de grano de arena en generar desarrollo en este país, que es realmente el objetivo fundamental que nosotros queremos. Esa es mi visión. Yo tengo un poco más esta cuestión de tirarme a por qué podría ser, cómo se podría ver. Esto podría cambiar, por supuesto, pero no quisiera dejar de pensar que podemos participar en misiones de esta naturaleza, realmente. Adolfi, Wow, qué motivante y qué sí, emocionante, la verdad. O sea, a mí me alegra muchísimo escuchar este tipo de cosas porque las metas hay que ponerlas bastante altas para alcanzarlas en realidad. A veces cuando las metas son muy bajas y muy realizables, muy reales, cuando se ven así de principio, es fácil y uno se puede aburrir. Al menos yo pienso así. Pero tener ese tipo de metas es tan importante porque hay gente que los va a escuchar ahorita y que va a decir, wow, yo también quiero eso. Y yo también puedo ser uno de esos estudiantes que va a estar ahí trabajando con eso o alguno de los profesionales que va a estar trabajando con eso. Y eso nos ayuda a todos al final. Entonces yo no creo que las metas estén así tan fuera de este mundo, sí, obviamente, pero que se pueden realizar. Lo primero es tenerlas claras y tenerlas en la cabeza, mapearlas y de ahí tratar de conseguirlas. Entonces sí me parece sumamente motivante. Daniel, creo que ibas a decir algo. sí, esta conversación de Adolfo especialmente me lleva al 2008-2009 cuando empezamos a arrancar acá y teníamos estas conversaciones similares y teníamos esos sueños, pero estábamos en pañales. Y yo creo que cometimos muchos errores allá o realmente dimos unos primeros pasos muy inmaduros, pero escuchando a Johan y Adolfo, creo que finalmente se van a poder lograr esas metas que hace 12, 13 años comenzamos a hablar. Así de que me inspiran mucho y muchas gracias por hacer digamos, esas metas iniciales que ustedes obviamente no estaban enterados de ellas, una realidad. Ojalá realmente lo puedan hacer. Ya para cerrar este episodio, Johan y Adolfo, ¿qué consejos le darían ustedes a una persona que se encuentra en Latinoamérica en estos momentos y está interesada en trabajar en esta industria? Ok. Primero que todo, llevar una formación técnica, ¿verdad? En ingeniería STEM, ¿verdad? Principalmente nunca dejar de soñar, yo creo que es importante, ¿verdad? Pero yo siempre digo, soñar con las estrellas, con los pies en la tierra, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que yo tengo anhelos, pero tomo acciones. Y eso es lo que yo le recomendaría, ¿verdad? Lo que decía Adolfo, ¿verdad? Si usted tiene un sueño, usted tiene que tomar pasos en la dirección de ese sueño, aunque a veces él tenga que retroceder y volver a dar otros pasos más. Es perseverancia. Yo lo que creo es que uno tiene que seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que el trabajo se materializa y los sueños se alcanzan. Esas serían mis palabras para irme despidiendo del episodio, ¿verdad? Agradecerles. Este tipo de conversaciones son muy bonitas porque lo hacen a uno interiorizar, reflexionar y seguir soñando, alimentan el combustible de los sueños. Entonces, seguir trabajando
y no perder el norte? Bueno, en mi caso, la primera recomendación que les daría es darse cuenta que no están solos, no están solas. Es curioso porque lamentablemente nuestros países en Latinoamérica están separados políticamente, pero tenemos una cultura en común y tenemos un lenguaje en común y la gente colabora más en Europa, a pesar de que existen diferentes lenguas y que se habla una segunda lengua en casi la mayoría de los casos, no de manera ideal, que nosotros que tenemos no solamente una lengua en común, sino que una cultura en común donde nos podemos entender fundamentalmente. Es relativamente fácil empezar a buscar quiénes somos las personas que estamos trabajando en el área espacial en Latinoamérica y conectarse con estas personas. Eh, Creo que ese es el primer consejo que les daría. Conéctense con las personas, busquen los grupos, hagan equipo y si no encuentran un equipo, háganlo ustedes mismos, ustedes mismas. Eh, Porque cuando uno está con el grupo de personas empiezan a ocurrir estas relaciones, eh, estos círculos virtuosos. Y la última recomendación que les daría es, sepan elegir cuáles son esas personas. Encuentren las personas que realmente creen en lo que quieren, que las personas que tienen la conciencia limpia y que trabajan realmente con ese mismo interés. Lamentablemente, todas las áreas están llenas de, voy a llamarlo entre comillas, mercaderes o personas que tienen otro tipo de interés y que a la larga generan un lastre considerable para el logro de esas metas y que desmotivan a las personas que lo que tienen realmente es pasión o un sentido de propósito. Entonces, sepan identificar. Es curioso porque a veces es muy difícil identificar porque la misma motivación lo hace a uno aceptar cosas que tal vez no son aceptables. Pero a veces para ver los dos lados de una moneda, lo que uno tiene que hacer es preguntarle a las personas que están en los dos lados de la moneda. Entonces, tengan cuidado, pero no pierdan el horizonte y busquen personas con las que trabajar. Y creo que ahí van a encontrar caminos. Caminos siempre existen. Y para eso son los grupos. Y no se limiten solo a su país. Porque en Latinoamérica hay muchas personas que estamos en la disposición de ver cómo hacemos cosas. Y encuentren a las personas que lo que tienen es esa pasión. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, Adolfo y Johan, por este episodio que ha sido tan interesante, tan lleno de experiencias académicas y de trabajo de la vida real. Creo que personalmente me encantó mucho como escuchar esas dos partes, porque a veces hay gente que piensa que es que están completamente separadas la academia y la industria, o que no se llevan la una con la otra, o que todo lo que se hace en la academia se queda ahí y punto. Y creo que estos proyectos que ustedes nos han hablado, tanto el de Musa como el de Irazú, son proyectos que apuntan a que sean interdisciplinarios y a que vayan más allá de quedarse en un informe, sino que sea algo que realmente beneficie al país y que beneficie a la sociedad y beneficie a toda Latinoamérica y finalmente, bueno, a todo el mundo en realidad. Entonces, muchas gracias por la participación de los dos. Gracias también a Federico y a Daniel por de nuevo un episodio y la oportunidad que me han dado a mí de estar aquí como entrevistadora. Y bueno, ya esperando a ver qué otras noticias vamos a escuchar a futuro de la parte aeroespacial en Costa Rica y en Latinoamérica. Así que muy, muy emocionada y muy agradecida. Y bueno, los esperamos para el siguiente episodio. Gracias. Encantados, muchísimas gracias.